Correcto. Entonces, básicamente, debido a que yo sé lo fácil que es hacer el trabajo que hago comparado a la gran magnitud de trabajos que hacen las personas, generalmente hablando, eh, yo eh, desde hace años he sentido culpa cuando hablo de lo bien que me va. Inclusive cuando me preguntan familiares, siento culpa de ello, porque siento que estoy hablando con una persona que trabaja mucho más que yo y que gana mucho menos que yo. Entonces, de cierta forma, eso me hace sentir culpable por hacerlo y bueno, no estoy de acuerdo con que personas estén básicamente, como dije, jactándose de su éxito, inclusive con seres queridos. Pero sí, ya con eso termino ese punto y ahora sí, espero que ustedes hablen, ¿vale? Estaba hablando yo solo. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está el debate? Marico, honestamente, este debate ha estado, o discusión, o como quieras llamarlo, ha estado mucho mejor de lo que me imaginé. Tipo, has dicho puntos válidos. Marico, lo último que dijiste de que te pusiste a llorar en un stream y vaina, lástima que no estuve. El Pero stream bueno, quedó nada, grabado desafortunadamente. Iba a borrarlo y después me Marico, dije, y después pensé, no, para que lo vieron ciento y pico de mil personas. Y dije, no, pues lo voy a borrar y la gente, si lo borro, lo va a subir aún más, lo va a publicar aún más. Y al fin y al cabo, las personas que estaban en ese grupo en Discord saben que muchas veces yo me puse sentimental, pero ahí no había video, era únicamente audio. Pero sí, es lo mismo, pasa lo mismo con venezolanos. Eh, yo muchas veces hablo con venezolanos y estás hablando de una forma totalmente amena y normal, y después algo pasa, por ejemplo, se les va el internet, se les va la luz, ¿no? Y te lleva a la realidad de la vida de esa persona. Tú estás, yo estoy aquí cómodo, sentado, lindo y bello, ¿verdad? En Inglaterra, no tengo ningún problema, gracias a Dios. Y estás hablando con otra persona, y como dije, la conversación totalmente amena, totalmente agradable. Y de repente ocurre algo que te sumerge dentro de la realidad de esa persona. Y la diferencia, una vez más, cuando son simplemente dos personas hablando, la diferencia entre las calidades de vida de uno y el otro es, es increíble y es verdaderamente deprimente. O sea, lo que han tenido que pasar tantos venezolanos, y no solo en Venezuela, yo hablo de Venezuela porque soy venezolano, pero esto ocurre en cualquier país que tenga una población pobre y grande. Lo que tienen que pasar es, no puedo imaginar, yo pasé situaciones muy difíciles en Venezuela y en Colombia, pero tener que hacerlo de forma continua y nunca tener una salida. Por ejemplo, yo siempre sabía, yo tenía nacionalidad británica, yo siempre sabía que en el peor de los casos, coño, podía ponerme a hacer shows de freestyle en los semáforos y ahorrar suficiente para comprarme el boleto y irme a Inglaterra. Y era británico. Tenía ese billetico dorado, ¿verdad? Siempre lo tenía. Una persona que no tenga esa capacidad, que no tenga esos prospectos, es horrible verdaderamente. Pero bueno, eso va a ser. Pasé un paréntesis, yo antes era corredor tipo de atletismo, yo corría 5 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros, y yo corría en el Polideportivo de la Trinidad, donde había mucha gente pobre, mucha gente humilde, marico, y fue un shock cultural, tipo, meterme en el locker y ver un carajito, tipo, abriendo el chorro y diciendo que no, marico, el agua está calientica, y vaina, y yo la toqué y la vaina está helada. Y ese es el shock cultural que tú dices, marico, que bolas que uno, o sea, tiene el privilegio de bañarse con agua caliente ilimitada y este carajito, marico, agua con 0 grados centígrados y el bicho se la vacile, ¿sabes? Sí, bueno, mira, una vez más, por tantas cosas como esas, es que yo siento encima de, inclusive, otros aspectos de sentimientos y emociones hacia una persona, pero por tantas cosas que involucran lo que yo siento ha sido mi karma o mi suerte o cualquier cosa que ustedes quieran llamarlo. Yo tengo mis propias creencias y yo creo que lo que ocurre típicamente está involucrado a cuál sea tu karma. Y debido a ello siento, he tenido tanta suerte, he tenido tantas oportunidades que si no fuera a utilizarlo para algo que pueda ayudar a personas que no han tenido tantas oportunidades como yo, pues estaría de cierta forma, eh, no despilfarrándolo, sino básicamente atentando en contra de quien sea que me haya dado estas oportunidades. Una vez más, si son ateos van a pensar, nada, pero yo una vez más creo que las cosas ocurren por una razón. En fin. ¿Tú querías decir algo? No, no, me parece bien tus creencias sobre el karma. Yo estoy en desacuerdo por Fidel Castro, ahí está la vaina. Él murió ¿Qué en el Castro? poder y él, o sea, tipo, tú dices el karma, tipo, este carajo hizo todo lo maldito y el bicho murió tranquilito.
Sí, bueno, mira, ahí es donde entran parte de las creencias hindúes de mi papá. El karma yo lo descubrí fue principalmente porque mi papá es hindú. Y si bien yo me crié como cristiano, mi mamá es cristiana y me crié como cristiano, ¿Tú eres él creyente? siempre... ¿Qué? ¿Tú eres creyente? Sí, sí. Pero yo no creo en Ok, ninguna religión per se. Creo que existe ok. Dios y creo que la idea de que tú tienes que cumplir ciertos parámetros que no se apegan de ninguna forma más que por las ideas descritas en un libro cuya procedencia verdaderamente no se conoce, pero tienes que seguir estos parámetros y de no hacerlo, no importa si tú eres una persona buena o mala, igualmente vas a estar destinado a un futuro particular. Ya se me abrió algo aquí. Y encima de eso, de creer que existe una religión que se rija con este tipo de reglamentos, o sea, si tú no crees en esta religión en algún momento antes de morir, pues vas a ir al infierno, vas a ir al purgatorio, vas a ir a cualquiera de estos lugares horribles, de acuerdo a qué religión estemos hablando. ¿Cuál es la implicación de eso para la gran mayoría de la población mundial? Tú sabes que de acuerdo a dónde tú naciste, tú probablemente vas a querer algo diferente. Entonces resulta que porque miles de millones de personas nacieron en los países equivocados y esas personas se criaron y crecieron con una religión, digamos el Islam, que no era supuestamente la correcta, que debido a eso todas esas personas que quizás vivieron unas vidas dignas, honorables, excelentes, ayudaron a todos los que podían, no lastimaron a nadie o hicieron lo mínimo por lastimar a otras personas, e igualmente van a estar destinados al infierno. Me parece que si ese es el Dios que existe realmente, pues habría que ver qué tipo de valor tendría tal figura. Y por eso no crea que sea el caso. Creo Bueno, que pero vas a ser... un poco algunas religiones son algo de control social, ¿sabes? Oh, claro, Por eso es que determinadas áreas, y es lo que estábamos hablando antes, que me preguntaba si yo confiaba en las personas y la respuesta era no. Evidentemente, por eso existen cosas como la religión. Necesitas tener un control sobre la gente y decir que hay un castigo, porque si no hay ningún castigo, que la gente se va a regir para no hacer cosas que tú puedes considerar buenas o malas de acuerdo a que sea tu religión o quién tú eres. no, sí, mira, la importancia de la religión me parece que justifica su existencia sin importar de qué religión estamos hablando, exceptuando las que son cultos, las que no son religiones, por ejemplo, abrahámicas, las que son religiones como la cienciología, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero me parece que el valor justifica su existencia por mucho que se trate de desacreditarlas, pero y típicamente nosotros podemos ver qué pasa en sociedades que pierden la creencia en algún Dios. Y típicamente esas sociedades suelen tener mayor malestar social, suelen tener mayores niveles de dependencia del Estado, porque donde reemplazan la creencia en Dios, la reemplazan con qué? Típicamente con el Estado. Entonces ya no creen en un Dios, pero creen en un político que los va a salvar, que es el Mesías. Y por eso ustedes pueden ver estadísticas de por quiénes suelen votar los ateos y los agnósticos. Típicamente, mientras menos creyente seas, entonces si eres agnóstico, la separación no es tan drástica. Si eres ateo, la inmensa mayoría de ateos en países como Estados Unidos vota por el Partido Demócrata y esto lo hace de forma continua y constante. Entonces, eso a un lado. El tema de las religiones, sí, o sea, la razón por la que dije lo que dije es porque me parece que yo creo, por lo menos, quizás estoy totalmente errado, quizás descubra esto en el futuro, al fin y al cabo solo tengo 28 años, pero creo que vas a ser juzgado de acuerdo a qué hiciste y no a en qué creías, a qué deidad le rendías pleitesía, qué hiciste, quién fuiste como persona, a quién ayudaste, a quién maltrataste, qué hiciste. Creo que eso va a ser lo que, lo que te sentencia a un lugar u otro. Pero por fuera de eso, o sea, meternos en el tema del debate religioso, la conversación religiosa, no es muy de mi interés porque creo que la religión es privada. No creo que se debería tratar de imponer una religión a nadie. Creo que si tú no quieres ser creyente, adelante, no lo seas. Y por eso estoy en contra, por ejemplo, de prácticas que involucran procedimientos que no pueden ser revertidos en el futuro, que se le hacen a niños, a bebés con ciertas religiones, ¿verdad? No les voy a joder el video de YouTube mencionando cuáles son estos procedimientos, ¿verdad? No voy a hacer que los suspendan de YouTube, pero No, tranquilo. estoy Marico, te lo seguro. juro que ya YouTube nos hubiese bajado. No, mira, te digo una cosa, a ambos, ¿verdad? Consejo. Primero, utilizando esa palabra. YouTube no sabe que ustedes están utilizando esa palabra de forma coloquial venezolana. Si ¿Cuál ustedes palabra, terminan perdón? teniendo la palabra con M, una palabra de Claro. odio, ¿vale? Una palabra de odio. Marico. Sí, entienden una Ok. cosa. La forma en la que YouTube funciona para detectar videos que violentan sus normativas tiene dos pasos. La primera es automatizada, la segunda es un humano. Tú vas a tener un guión de todas las cosas que tú dices en YouTube.
Cuando ese guión es traducido, por ejemplo, al inglés, ¿qué creen que se va a traducir esa palabra? ¿Cuál es la palabra en inglés para Slurs. esa O sea, palabra? las groserías Sí, y pero eso. esa palabra en particular es una palabra que está prohibida. Tú no puedes utilizar esa palabra en particular en inglés. Ya, pero Empieza con Escuela de F, Nada, o empieza con sea, F. Escuela de Nada no los han cancelado y los bichos dicen esa palabra No, todos sí, los bueno, miren, episodios. como dije, esto típicamente es el bingo. El bingo en el que tú puedes estar perfectamente bien por años y de repente esas personas que estaban perfectamente bien por años desaparecen, lo suspenden de un solo golpe. Entonces, por eso digo, yo prefiero apegarme a las reglas entendiendo cómo funcionan, que después llorar y decir, ay, me suspendieron porque utilicé esa palabra y YouTube no entendió. Entonces, verdaderamente les aconsejo que hagan lo posible por no utilizarla. Y encima de eso, chistes, ¿verdad? Que tengan que ver con ciertos grupos. Ahora que ustedes no tienen audiencia todavía, no pasa nada, porque nadie va a estar reportando el video. Tan pronto empiecen a ganar audiencia, personas van a estar reportando todos y cada uno de los videos que hagan. Bueno, solo hace falta que dijeran una palabra incorrecta en un video y listo, se jodieron. Bueno, pero va acorde a nuestra línea editorial de cancelado. Exacto. Es la línea editorial. Bueno, bueno, tendrán que estar en otra plataforma entonces en el futuro cuando crezcan. Odyssey, les Tranquilo. toca, Rumble. Sí, pero como estaba diciendo, hay ciertas religiones que llevan a cabo esas prácticas, ¿verdad?, con bebés. Me parece nefasto, nefasto. Creo que tú deberías inculcarle los valores religiosos que tú tengas, pero hacerle entender que él puede decidir o ella puede decidir, tu hijo o tu hija, que si quiere creer otra cosa, que lo haga y que tiene que estudiar por su cuenta. Ambos padres míos me dijeron exactamente eso, me dijeron, lee distintas Biblias, lee distintos escritos religiosos y llega a creer lo que tú creas es cierto. En eso Porque estoy de si acuerdo no, contigo, pero o sea, no comparto la idea de que tú digas que no sean reversibles. Al final, esas prácticas al final dependen mucho de lo que ellos llaman la fe. Si, por lo menos, no, no voy a me decir la refiero a práctica porque no la queremos procedimientos mencionar. cuasi quirúrgicos. Ah, bueno, Uno que está claro, claro. involucrado con cierta parte bastante importante para la anatomía del hombre Ya- y Bueno, esa pero eso práctica, no te va a definir una religión al final, a lo largo de tu vida, ¿entiendes? me refiero, tú estás imponiéndole algo permanente a un bebé que no tiene la capacidad de decidir si lo quiere o no. Y lo estás Claro, haciendo únicamente porque tú crees que es lo correcto. Esto sería algo parecido a que yo crea que mi religión me dice que hay que ponerle como las vacas, como los animales en una granja, hay que ponerle una letra, un número, ¿verdad? Con una vaina de hierro ardiendo. Y yo se lo pongo a mi bebé. Bueno, me parece igual de nefasto, me parece igual de nefasto. Creo que cualquier tipo de cosa que se vaya a hacer que tenga un impacto permanente e irreversible, como lo es este procedimiento particular, que es practicado por múltiples religiones, pero por una prevalente, no digo cuál porque no quiero joderles el video, pero eh, me parece que es horrible, es horrible. Una pregunta, Está ¿tú prohibido. meterías a tu hijo, suponiendo hipotéticamente, en un colegio católico? Depende, porque lamentablemente los colegios católicos, por lo menos en Inglaterra, no tienen exactamente la mejor reputación. Y eso es porque, ¿qué piensan ustedes sobre la LOBNA en Venezuela? Disculpe que les responda la pregunta con otra pregunta, pero me Es interesa. que no, honestamente no te, o sea, tipo, no te ¿Qué edad sabría responder. tienes? ¿Qué edad tienes? 26 y él 25. Ok, entonces ustedes ya habían nacido antes de que existiera la LOBNA. La Sí. LOBNA se estableció con el inicio de la llegada del poder de Chávez, si no me equivoco. Ujú. Sí. Y yo recuerdo, cuando era carajito, yo amenazaba a mi mamá o a mi papá cuando me estaban regañando. ¡Te voy a llamar a la LOBNA! A veces inclusive llegué a hacerlo, ¿verdad? Había un número que aparecía por doquier y tú lo llamabas y te respondía típicamente unas carajas obstinadas en una oficina. Decía, mi mamá me está regañando, me está pegando. Pero, pero miren, la razón por la que hago la pregunta es, tienen que existir entidades que se ocupen de evitar maltrato a quienes no pueden evitarlo por su cuenta. Tienen que existir, o sea, no puede haber un país que no tenga este tipo de entidades. El problema está en a partir de qué momento esa entidad empieza a evitar abuso, deja de evitar abuso y empieza a evitar que padres puedan criar a sus hijos de formas efectivas. Y lamentablemente en muchos países occidentales se ve que esas entidades se han vuelto la policía de padres que quieren disciplinar a sus hijos de cualquier forma. Si tú le gritas a tu niño en público, acá en Inglaterra, te puedes meter en problemas, problemas graves, por gritarle a tu hijo.
¿ok? En Inglaterra yo vi, de la misma forma que vi cuando llegué personas fumando marihuana por doquier, vi otra cosa que fue un shock cultural viniendo de Latinoamérica, carajitos cayendo a golpe a los padres en público. No me compraste el juguete, ¡pau, pau! Y las madres y los padres no podían hacer absolutamente nada, porque obviamente si hacen cualquier cosa, si le dan un pellizco al niño, pueden ser reportados a la policía, pueden verse en problemas, pueden terminar perdiendo la custodia del hijo. Y lo que termina pasando, a mi parecer, es que tú creas una generación de, no voy a decir de cristal, ¿verdad? Porque es un meme, pero terminas creando una generación que desde el punto de vista de los hombres, a quienes me parece es más importante aplicarle este tipo de disciplina, y lo digo principalmente porque si yo fuera a tener una hija, yo estoy casi seguro que no podría ser el disciplinario en ese caso. Verdaderamente no me puedo imaginar dándole siquiera una palmadita a una hija. Entonces eso ya quedaría para Sal. Pero en el caso de que sea un muchacho, ¿verdad? Yo creo que para un muchacho, especialmente en los años en los que está jodiendo más y causando más desastre, y muchas veces poniéndose a sí mismo en situaciones peligrosas. Por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras veces que mi papá me dio un golpe. Por golpe me refiero a una palmada, no me cayó a coñazo en la cara, pero cuando mi papá me dio un golpe, una de las primeras veces que yo recuerdo, es porque había un camión que estaba en retroceso y yo después de ignorar 3 veces que mi papá me había dicho no te muevas, yo fui corriendo y quedé detrás del camión en retroceso. Si no hubiese sido porque mi papá me jaló del brazo y me sacó de atrás de ese camión, probablemente el camión me hubiera pasado por encima. Yo era un carajito de 4 o 5 años, jamás me hubiera visto. Y mi papá me da ¡pau! Y miren, nunca se me olvidó esa lección de cuando un carro está en retroceso, ten cuidado. Hay ciertas cosas que yo creo hace falta la disciplina, pero lamentablemente los que suelen poder discernir entre qué es disciplina y qué es abuso son buenos padres y lamentablemente los padres buenos están en escasez en la actualidad. Entonces sí, es una mezcla de cosas, una mezcla de cosas. Tienes aparentemente la peor clase de personas teniendo hijos en la actualidad, especialmente en países occidentales. Y por cierto, de esto habló un político argentino en estos días. Digo que se estaba incentivando a personas de clase baja y no estaba hablando de estas personas. Cuando dije la peor clase de personas, me refería a personas irresponsables, ¿verdad? Que quieren utilizar a sus hijos como cheques de beneficio del Estado. Y eso ocurre muchas veces aquí en Inglaterra. Porque si eres menor de edad en Inglaterra, quedas embarazada siendo una muchacha, el Estado te da una casa y te da dinero. Muchas muchachas que quieren irse del hogar y no quieren trabajar, quedan preñadas, tienen un hijo, y el Estado les monta en una casa y les da dinero para que puedan vivir cada mes. ¿Y es una casa por cuánto tiempo? Indefinido. ¿De pana? Una casa, sí. Ah, ya va, perdón, volviendo a lo de Andrew Tate. Andrew Tate estuvo en una de esas casas, bueno, el bicho fue pobre, el bicho vivió en Inglaterra, estuvo en una zona de esas de mierda y él se crió y ahorita el bicho... Pero bueno, hay que... Bueno, sí, o sea, al fin y al cabo es algo sumamente común hasta el punto en el que en Inglaterra existen generaciones de personas que han vivido a base de beneficios. Entonces, personas que se criaron, que tienen la edad de ustedes y cuyos padres y cuyos abuelos jamás trabajaron, siempre han vivido a base de beneficio del Estado, ¿ok? Entonces, es indefinido. Tú puedes vivir a base de beneficio del Estado hasta el día que te mueras aquí en Inglaterra, de la Bueno, forma es que como está el video que estructurado el hiciste el otro sistema. día, de los carajos lanzándole piedra a los policías, ¿no? Exactamente. Y por cierto, un poco de gente cree que eso es adecuado porque es que, miren, estamos viviendo en tiempos tan horribles, ¿verdad? Porque por un lado, puedes criticar a la policía por la forma en la que se comporta cuando implementa la ley, que son típicamente leyes de los últimos años, leyes que tienen que ver con la agenda progre, leyes de discurso de odio, leyes de chistes de mal gusto, que ofendiste a alguien, que dijiste esto, que hiciste aquello. Personas como yo los criticamos porque están haciendo uso indebido de su poder y de la fuerza, pero al mismo tiempo ocurre la contraparte de crímenes reales, personas haciendo vandalismo, cometiendo crímenes, saqueando, robando, destruyendo, coñaseando, está haciendo todo tipo de crímenes. Y en esos casos la policía no está actuando. Entonces, por un lado, estás criticando a la policía porque actúa, pero actúa por un basamento particular, y en otro estás criticando a la policía por no actuar porque lo están haciendo frente a quienes merecen una respuesta policíaca. Y por eso personas ven esos videos y sin entender el escenario y el trasfondo, piensan que esto es simplemente una población que se está alzando frente a sus a sus secuestradores. Y no entienden, ¿verdad?, que en realidad estos son unos buenos para nada, unos vándalos, unos vividores que viven a la base de beneficio del Estado y que se ponen a joder cuando no les dan más plata de lo que ya le dan de por sí. Pero sí, entonces, un político argentino experto en estos días habló sobre cómo se estaba incentivando que las personas más pobres tuvieran más hijos, mientras que Elon Musk ha hablado de esto muchas veces en los últimos meses. Personas de mayores ingresos, especialmente en países occidentales, están teniendo cada vez menos hijos.
Entonces, al mismo tiempo que tú tienes personas que no pueden cuidar a sus hijos de forma correcta desde el punto de vista económico, que muchas veces no van a ser padres responsables porque están teniendo sus hijos únicamente por irresponsabilidad inicial o porque quieren ganar algo a base de estos hijos por medio del Estado. Ellos están teniendo más hijos y quienes nosotros diríamos serían o quizás tienen más posibilidades de ser buenos padres, entonces personas en una relación estable, con trabajos estables, ingresos estables, que puedan cuidarse a sí mismos, que puedan abastecer las necesidades de un hijo. Esas personas están decidiendo, ¿saben qué? No vamos a tener hijos. Vamos a esperar hasta tener 45 años, cuando ya sea muy tarde, y bueno, nunca tuvimos hijos, y listo. Nos compramos los gatos y listo. Bueno, pero ahí también tiene que ver la educación, o sea, la educación que los padres les indulcan a los hijos, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, ayer estaba viendo un documental en Mumbai, por ejemplo, en Mumbai, que ahí o sea, la gente tiene 9 hijos y no tiene ni puta idea de todo el problema que causa después, ¿sabes? Sí, pero también hay problemas de costo de vida. Antes, Claro. antes una pareja podía aspirar a tener una casa propia con trabajos normales. Antes de cumplir los 30, podía empezar a aspirar a tener su propio hogar y podía crear una familia. En los 26, 27, 28 años podía tener su primer hijo, ya teniendo su propia casa, obviamente pagando una hipoteca, pero estando en su propia casa, ¿verdad? En la actualidad eso para muchos se está volviendo una imposibilidad. La deuda que carga el ciudadano promedio en países occidentales, en países primermundistas, ¿verdad? Es tremenda, va en aumento, el costo de la vida está en aumento, los ingresos están manteniéndose estancados, muchas veces inclusive bajando, y yo creo que esto va a empeorar. Principalmente va a empeorar debido a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la automatización, que a mi parecer se va a deshacer de millones y millones de trabajos y esas personas van a quedar sin nada que hacer y van a ser un cargo tremendo para sus respectivos países. Y obviamente, cuando hay personas desesperadas, ¿eso qué significa? Hay más problemas sociales, hay más crimen, hay más desorden y también hay más personas que van a estar votando por el político que les va a prometer que les va a resolver todos esos problemas. No te preocupes, te quedaste sin trabajo porque los camiones que se manejan solos se aprobaron en Estados Unidos y tú eres camionero por 30 años, no importa, yo te voy a mantener, vota por mí. Bueno, Mm. Ese sería coño, Andrew Yang. tremendo debate. Andrew Yang. Tremendo debate. No, no, ese sería Andrew Yang. Está claro que él Sí. promueve lo del Universal Basic Income. Sí, pero es que el Universal Basic Income, ¿qué exactamente vas a cubrir con $1,200 al mes en Estados Unidos? ¿Qué se cubre con eso? Ni el alquiler. Nada. Nada. O sea, en la mayoría de los estados del país no cubres el alquiler de un apartamento de un cuarto con $1,200. Entonces, la idea es una de darle más dinero, por lo menos yo recuerdo la forma en la que él lo describió, darle más dinero a las personas para que puedan gastar más, para que circule en la economía. Estamos hablando de keynesianismo, estamos hablando de esta idea de que si tú imprimes más dinero y regalas más dinero, la gente va a gastar más plata. ¿Qué pasa cuando la gente gasta más plata? O sea, esto es economía. Lo que estamos viviendo hoy, inflación. Exacto. O sea, la gente tiene más plata para gastar y los productos se vuelven escasos. Entonces, para poder cubrir la demanda, resulta que el carro que tú antes tenías que vender por $20,000, hoy en día lo puedes vender por 30 porque la gente lo quiere y lo desea y la gente tiene más dinero en la cuenta porque el Estado se los está depositando cada mes. O sea, bueno, no hay que ser economista para entenderlo. Sí, bueno, ya como que los países que adoptaron esa idea demostraron a dónde termina. Pero te desviaste demasiado del tema, nunca. Ya, pero no respondiste a la pregunta de, Exacto, o sea, exacto, o sea, vamos a suponer Inglaterra versus Venezuela. Si tú estuvieses en Caracas, ¿tú meterías a tu hijo o hija en un colegio católico? Ah, ok. En Caracas. Sí. En Caracas probablemente sí, porque en Caracas en particular hay una escuela, bueno, hay varias. Hay una que es The British School, donde yo di varios talleres y discursos y vaina. A mí me recibía frecuentemente la embajadora que tenía buenas relaciones con mi mamá. Mi mamá tenía una posición bastante importante, sigue teniendo una posición relativamente importante en la embajada británica. Entonces fuimos allí frecuentemente y era una escuela que hasta donde yo pude ver se manejaba bien. Los carajitos parecían que estaban recibiendo buena educación, todos eran bilingües, obviamente, hablaban inglés y español, y, y sí, o sea, probablemente no es per se una escuela católica, pero al mismo tiempo hay un ejemplo en Maracaibo de una escuela católica que es horrible. Y cualquier persona, no voy a mencionar por motivos legales, ¿verdad? Pero cualquier persona en Maracaibo, cualquier persona en Maracaibo sabe cuál es. Ya te refieres al grupo este que empieza por la letra O, ¿verdad? No voy a decir nada, no voy a decir nada, pero no voy a decir nada. Pero resulta que hay esta escuela, ¿verdad? Que es horrible. O sea, la cantidad de cosas que yo escuché de personas,
Por ejemplo, yo salí con varias carajitas que habían estudiado allí. Ellas me dijeron que las cosas más locas ocurrían allí. Las cosas, o sea, la gente, todo estaba tirándonos por otros, todos estaban utilizando drogas, todos estaban fumando marihuana, todos estaban bebiendo alcohol, era un descontrol completo. No me refiero a los profesores, la vaina, me refiero a que la gente, o sea, no había ningún tipo de orden por parte de los estudiantes. Y encima de eso, la educación era, no era la mejor, ¿verdad? Entonces sí, o sea, verdaderamente depende. Yo creo que el trabajo más grande que se tiene que hacer en la crianza de un hijo no debería ser en la escuela, debería ser en un lugar. Si tú estás recibiendo la mayor cantidad de información para poderte formar como persona en una escuela, pues tus padres están haciendo un trabajo incorrecto, a mi parecer. Pero igual, o sea, eso Pero es esencial meter la decisión de tú meterlo en un colegio. Oh, claro, pero me refiero a que los padres tienen que ser conscientes de que son ellos los que van a guiar el claro, futuro de sus hijos en gran medida, no la escuela. pero no puedes subestimar nunca Claro, un colegio donde va a pasar un tercio claro. de su tiempo por 12 años y se va a Por eso rodear me con da la gente de terror. ahí. Por eso me da terror Va, la idea de tener hijos en Inglaterra. Porque claro. las escuelas aquí son nefastas. Las escuelas aquí son una cosa horrible. A Hay menos que algunas, pagues ¿verdad? burda, ¿no? En las privadas. Sí, a eso me refiero. Hay excepciones, por ejemplo, mi sobrina va a una escuela que cuesta casi 30.000 libras anuales. Y esto es Mierda. una escuela para, ¿cómo se llamaría en español? Secundaria. Entonces no es universidad, Sí. ¿verdad? Sumamente cara y Ajá. está allí becada. Y resulta que es una escuela, primero parece Harry Potter, parece Hogwarts. Es increíble, increíble el lugar. O sea, la primera vez que fui allí, verdaderamente dije, coño, o sea, esto sí es otro nivel, ¿vale? Pero encima de eso, la cantidad de actividades, o sea, todo tipo de cosas puedes hacer allí, cualquier deporte, tocar cualquier instrumento, hacer cualquier tipo de cosa. Mm. Y, y sí, me parece que definitivamente, si puedes pagar, pues puedes costear la mejor educación, pues puedes encontrar buenas alternativas, pero no en todos lados. En Estados Unidos, las peores universidades, desde el punto de vista de promover una agenda marxista y progre, son típicamente las universidades de la élite. Harvard, Mm. Yale, universidades que cuestan 60, 70 mil dólares anuales en la matrícula. Eh, entonces, si no necesariamente por pagar Mm. más tienes acceso a buena educación, y yo creo que cada país debería tener buena educación sin importar si es privada o pública. Las personas Mm. que no tienen Totalmente. dinero para estar pagando miles de dólares al año en una escuela para sus hijos, igualmente deberían tener acceso a escuelas apropiadas y dignas, especialmente cuando tomamos en cuenta cuánto se paga en impuestos en países como Inglaterra. Pero una vez más, las Hasta escuelas qué edad tú públicas son consideras que horribles. debes brindar educación gratuita? ¿Hasta qué edad? Mira, si me haces la pregunta de otra forma, sería si estoy de acuerdo con la universidad gratis, ¿verdad? Porque yo creo que hasta llegar a la No, porque universidad debería estar hay gente que cubierto. lo corta hasta la primaria y hay gente que Mm. lo dice la Gente, secundaria. corta hasta la primaria. En serio, hay bastantes ideas sobre eso. Esos son radicales, ¿vale? Esos son probablemente Quieren los puros trabajadores, anarcocapitalistas. pura masa laboral. No, mira, anarcocapitalistas quizás, pero verdaderamente nunca he escuchado a alguien que diga que se debería cortar acceso a la educación pública después de la primaria. Inclusive, eso es contraproducente. ¿Qué pasa cuando un carajito deja de tener acceso a estudios de secundaria? No estamos hablando de universidad secundaria. Lo más probable es Se que se va a desvía meter en malas totalmente. juntas, que va a empezar a meterse en crimen, en uso de sustancias, etcétera, y va a terminar siendo una carga para la sociedad y para el país. Entonces, donde tú no pagaste para educarlo, que terminas pagando después cuando esté cometiendo crímenes, está saltándote el hogar, robándote el carro. Pero sí creo que hasta la universidad y creo que deberían existir universidades principalmente vocacionales, entonces que enseñen cosas como carpintería, plomería, o sea, cosas que puedan volver. Y yo sé, acabo de hablar de automatización y estoy incentivando a que personas se vuelvan plomeros. Bueno, porque todavía, hasta donde yo tengo entendido, cosas como esas están relativamente resguardadas de ser automatizadas en su totalidad. Por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna tecnología avanzada que vaya a reemplazar el trabajo de un plomero, por lo menos no por un buen rato. Y no se está trabajando fuertemente a crearlo, mientras que sí se está trabajando fuertemente a crearlo para la gran mayoría de trabajos de sueldo mínimo. Y estos trabajos muchas veces pueden terminarte dando una buena vida. O sea, por ejemplo, un plomero aquí en Inglaterra puede ganar fácilmente 60.000 libras anuales, fácilmente. Eh, bueno, ¿por qué creen que los taxistas se molestaron tanto con la llegada de Uber? Porque siendo taxista tú puedes hacer buena plata en países como Inglaterra, muchos países europeos. Puedes ganar mucho más que inclusive profesionales, ¿verdad? Entonces de repente llega esta opción cuasi automatizada y empieza a quitarles parte de sus márgenes de ganancia, empieza a quitarles el territorio y se vuelven como Walter White en Breaking Bad. Pero
Pero entonces la universidad, ahí tú es donde consideras que hay que pagar. En las carreras Deberían haber, largas. deberían haber universidades vocacionales públicas. Si quieres aprender a ser electricista, ingeniero, deberían haber acceso a eso, que esté basado obviamente en capacidades, en cualidades, no simplemente que puedan entrar cualquiera. Entonces tú, por ejemplo, tienes que hacer algún tipo de prueba, algún tipo de examen, etcétera, y de esa forma poder ver quiénes son los más apropiados para incurrir lo que es efectivamente un gasto público significativo. Pero ten en cuenta una cosa, las universidades privadas serían muchísimo más baratas si el Estado dejara de subsidiar los préstamos estudiantiles. Muchísimo más baratas. La razón por la que es tan costoso ir a la universidad en muchos países es porque los gobiernos de dichos países han subsidiado los préstamos. Entonces, si tú vas a comprar un carro, tú necesitas tener un historial crediticio. De acuerdo a ese historial crediticio y de acuerdo a tus ingresos, a ti te van a prestar $1,000 o 5,000 o 10 o 50 o 100, de acuerdo a lo que tú puedes demostrar que ganas y que puedes repagar. Con la universidad no ocurre lo mismo. Con la universidad tú puedes ser una persona que jamás en su vida ha trabajado, que nunca ha tenido siquiera una tarjeta de crédito, que nunca ha tenido ningún tipo de ingreso. Igualmente te dan el monto equivalente a, digamos, $50,000 anuales. ¿Y Pero es saben que lo por vas a qué? hacer el 90% de las veces. Pues el 90% de las veces vas a ser un carajito que no ha hecho nada, pues que está recién graduado y no ha hecho nada. No, sí, pero me Noventa por refiero, ciento de las veces. ¿por qué un banco te daría más dinero del que tú puedes repagar? ¿El banco quiere perder plata acaso? No, evidentemente no, pues. El banco gana dinero cuando tú repagas y pagas el interés, ¿cierto? Claro, mientras Ok. más se alargue tu pago, vamos a ganar. Entonces, ¿por qué te prestarían dinero si el banco sabe que tú no vas a poderlo repagar? No, para joderte la vida, literalmente. No, no. Porque papá gobierno llega y dice, hey, banco, si Joselito no te repaga la deuda, yo te la cubro. Entonces tú no tienes posibilidad de perder plata. Entonces, ¿acaso eso no está incentivando a que los bancos le presten a todos, como efectivamente hacen? Y lo Claro. mismo ocurrió durante la recesión del 2008. La razón principal de la recesión del 2008 fue un mercado que se cayó y se desplomó hipotecario, porque los bancos estaban prestando plata a cualquiera para comprar casas, aun cuando esas personas no las podían repagar, porque el Estado, utilizando Freddie Mae y Fannie Mac, si no me equivoco, este aparato en el que dijeron que todos deberían tener un propio hogar, no importa si eres un indigente, no tienes plata alguna, igual deberías poder comprar una casa propia. Entonces los bancos dijeron, coño, nos van a cubrir la deuda, ¿por qué no hacerlo? Vamos a prestarle a todos. En el peor de los casos, si nos vamos a la quiebra, ¿qué va a pasar? Resulta que somos demasiado grandes para fallar, too big to fail, y nos van a dar bailouts, como efectivamente hicieron. Miles y miles y miles y miles de millones de dólares fueron dados por parte del Estado a los bancos que estaban colapsando por haber prestado demasiada plata a personas que no lo podían repagar. Entonces, si tú sacas ese aspecto de un lado, y lo mismo pasa con la salud. ¿Por qué en Estados Unidos, para saquearte unos rayos X, una placa dental, por qué cuesta $800? Más, 900 mil weón, creo que dólares. más. Sí, sí, Más. pero ¿por qué? ¿Por qué? Resulta que la razón es porque no lo está pagando el cliente, lo está pagando la aseguradora. La aseguradora con su póliza de seguros está pagando esa cuenta, entonces los doctores, las clínicas dicen, yo sé que a este carajo que está entrando porque le duele una muela, no le va a importar cuánto le estoy cobrando porque él no lo está pagando su póliza de seguros. Entonces, no solo las clínicas y los hospitales pueden cobrar prácticamente lo que quieran, sino que después para poder cubrir esos gastos, ¿qué van a hacer las aseguradoras? Van a subir el costo de las pólizas de salud. Entonces, una vez más, debido a que existe este sistema típicamente creado supuestamente con el mejor interés en mente de los más pobres por parte de gobiernos típicamente izquierdistas, pero también supuestamente de derecha. Ten en cuenta, George Bush fue el que estaba en el poder cuando inició la prestadera de plata que llevó a la recesión del 2008-2009. No estoy diciendo que George Bush sea de derecha, ¿verdad? Pero bueno, era republicano. Entonces, sí, este tipo de cosas suelen llevar a que las personas se endeuden más, que sean más pobres y ya terminen gastando tiempo, esfuerzo y dinero que no tienen en perseguir algo que no les va a generar ningún tipo de frutos. O, por ejemplo, ir a estudiar ciencia, estudios de género en la universidad. Es un meme, pero mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Hay un chamo en la UCAP que está dando esa vaina que tú Bueno, hiciste un imagínate. video. Imagínate. Carlos Egaña se llama, ¿te acuerdas? Sí, sí, me suena el nombre. Ese es, mira, top 3 videos favoritos tuyos. Ay, vale.
O, ¿cómo se llama la otra vaina? Egyptology, que es otra carrera que la gente estudia. Miren, y el problema es que cuando tú dices, coño, ¿por qué egiptología no? ¿Acaso el estudio de las ruinas, el estudio de la historia, acaso no tiene valor? Claro que sí tiene valor, pero, este es el problema. Tú estás extrayendo plata que van a tener que pagar personas como yo, los contribuyentes del país, pagando nuestros impuestos, y esa plata tú nunca la vas a poder repagar por tu cuenta porque estás estudiando algo que no te va a generar ingreso alguno o no te va a generar ingreso suficiente siquiera para poder vivir. Ese es el problema. Si tú decides sacando la plata de tu bolsillo o por una beca, ¿verdad? Una beca en la cual la beca sea privada y sea la institución que esté cubriendo la beca y no el gobierno, porque una vez más, las becas del gobierno, ¿qué pasó en Venezuela? Las becas eran utilizadas como la lotería de las mafias, se vendían básicamente. O sea, las becas literalmente en el Zulia, por ejemplo, en el Zulia se vendían becas. Una persona podía ir y podía pagar, digamos, $100 por una beca que costaba el equivalente a $2.000 para una universidad particular. Entonces, cuando las becas para una universidad particular llegaban a la oficina del gobernador de turno, ¿qué hacía? Hacía exactamente lo mismo que con la repartición de los útiles estudiantiles, que quizás algunos de ustedes recuerden, pero en las épocas en las que yo tenía 10, 11 años, los útiles estudiantiles que se repartían en los estados y en las ciudades en Venezuela eran los más altos, los de más alta calidad. Eran los blocks de cartulina de la marca esa más costosa, eran los creyones y los lapiceros y los bolígrafos, todo era las marcas gringas, las cosas más costosas, ¿verdad? No eran productos importados de China que costaban 2 centavos por todo el pack. Por ejemplo, inclusive los bloques de papel, que costaban una fortuna. Y eso llegaba a las oficinas de las alcaldías, de las gobernaciones. ¿Y qué pasaba? Los primeros que lo recibían no eran los carajitos que iban a la escuela, eran los familiares y los amigos de los compinches y los compadres, de los alcaldes y los gobernadores y el amigo de este y el otro y aquello. Lo que quedaba después, muchos de ellos se revendían en el mercado negro y después algo se repartía ahí a las escuelas. Bueno, este puedo decir. Sí, bueno, nos quedan ya, marico, nos quedan que sí 2 minutos, pero honestamente, marico, ya va. Hello. Ajá, perdón. No, Above Expectations, marico, toda esta discusión, debate, como quieras llamarlo, marico, en verdad me caíste mucho mejor de lo que me imaginé. Y Es que cuando nunca vaya has para visto mis Manchester... videos, entonces, ¿qué video has visto? Dale, si creías que, no sé, que iba a venir aquí y me iba a poner a gritar. No, Así lo que que pasa video es has que visto. estamos viendo el debate de Carvajal, no hay más. Estábamos viendo el de Carvajalino, estábamos asustados. No, miren, es que yo siempre he dicho esto. Yo converso con las personas de acuerdo a dos cosas. Primero, el tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos debatiendo un tema que me importa mucho, que por si esto no ha sido un debate, yo he hablado 95% del tiempo, ¿verdad? Pero Sí, sí. si fuera un debate, si es un tema que a mí me interesa mucho y que me importa mucho, yo voy a tener una postura particular y si yo veo que una persona está diciendo cosas que son mentiras, que está dando argumentos cutres, mi nivel de molestia va a subir mucho más rápido que si es un tema que no me importa tanto. Por eso dejé de debatir, por ejemplo, sobre el aborto. Primero porque me parece que es inútil debatir sobre el aborto. No se debería debatir siquiera. Se debería hacer lo necesario para meter a personas en puestos políticos que puedan implementar leyes que lo prohíban. Por fuera de eso, la idea de debatir si se debería poder matar a un bebé o no, no es algo que me agrade, de la misma forma que no estaría dispuesto a debatir con un pedófilo. Lo veo de la misma forma. Yo no estaría dispuesto a debatir con un pedófilo sobre por qué la pedofilia debería ser aceptado. De la misma forma no voy a debatir con una persona que quiere matar bebés sobre por qué matar bebés debería estar aceptado. Pero entonces, ese tipo de cosas hace que se me suba la tensión. Pero por otro lado, si yo siento que la persona con la que estoy hablando no está interesado en un intercambio de ideas, no está interesado en honestidad y simplemente está diciendo lo que está diciendo por cumplimiento, porque cree que eso es lo que su audiencia quiere escuchar, que pasa cuando he tenido discusiones con personas que son figuras públicas, especialmente políticos. A un político es imposible se tener una respuesta honesta. Imposible. Y por eso yo tuve una conversación con Vladimir Villegas años atrás y me impresionó bastante porque carajo estuvo dispuesto a ser mucho más sincero de lo que yo esperaba. Yo pensé que él iba a tener una postura particular, no iba a decir más nada. Entonces, cuando eso ocurre, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a tener una conversación totalmente amena. Cuando no es el caso, ahí es donde salen el Aquaviva gritando que se ve a veces en videos. Y obviamente ese siempre es el más entretenido y por eso esos son los videos más vistos. Todos los videos más vistos son videos donde me pongo a gritar. Bueno, nada, marico, cuando vaya para Manchester nos tomamos unas birras. Bueno, sí va.